Ay, me duele el estómago, Jackson, ¿estás bien? Cuando regresé a casa de mis padres, de repente mi esposo comenzó a agarrarse el estómago por el dolor. Corro hacia mi esposo a toda prisa, pero parece tener mucho dolor y no puede moverse de inmediato. Llamo. Llame al 911 y llame a una ambulancia. Parece que estuvo comiendo hace un tiempo, así que tal vez tenga una intoxicación alimentaria. Déjamelo a mí. Definitivamente te ayudaré. Llamé para animarlo y fui a la habitación de mi esposo a buscar una manta. Definitivamente quería ayudar a mi esposo, pero tan pronto como entré a la habitación mis sentimientos desaparecieron rápidamente. Mi nombre es Sammy Bole y trabajo para una empresa de ti. Conocí a mi esposo Jackson a través del trabajo y me casé incluso después de casarme. Sigo trabajando. Lejos disfrutando de una vida matrimonial plena. Así es como se suponía que debía ser a medida que pasa el tiempo más allá de la fase a menudo denominada el periodo de luna de miel del matrimonio, comenzamos a ver los defectos del otro y lo que no. Me satisface es la división del hogar, por supuesto. Mi esposo parece no ser bueno en las tareas del hogar probablemente porque ha vivido en casa de sus padres durante mucho tiempo al principio. En silencio oculté el olvido de mi esposo cuando cometió errores, tal vez eso fue algo malo. Parecía que mi esposo había desarrollado un gusto por aflojar cuando él comenzó a evitar tareas intencionalmente. Incluso yo estoy tan ocupada con el trabajo que a veces llego tarde a casa. Y promete tomar en serio las tareas del hogar, pero poco a poco deja de hacerlo hablando de quejas. Los hábitos alimenticios son uno de ellos. El día que mi esposo está de turno para comer no cocina y pide entrega sin permiso. Ambos teníamos una familia tarjeta de crédito con los retiros vinculados a nuestra cuenta conjunta. El equilibrio de ingresos entre mi esposo y yo cambió completamente a mi favor. Tener un nivel de ingresos similar sería ideal, pero aún así estuvo bien a pesar de que ambos trabajamos. Él se salta las tareas domésticas y toma atajos tratando de gastar dinero en vano. Recientemente el descuido de mi esposo se ha vuelto. Se nota que mi esposo y yo tuvimos muchas discusiones en el acto. Él dice que estuvo mal, voy a hacerlo correctamente de ahora en adelante, pero después de un tiempo se volvió repetitivo y comencé a sentir resentimiento. ¿Está bien seguir viviendo en un matrimonio como? Hubo momentos en los que pensé en hablar con alguien en lugar de preocuparme solo por eso. Mis padres fueron los primeros en venir a la mente, pero estaban demasiado preocupados. Si les confío mis problemas, se precipitarán desde lejos y causarán una conmoción adicional. Por otro lado, mis suegros son amables con mi esposo, incluso cuando los consulté, pude ver que dirían que lo perdone o que es deber de la esposa preparar a su esposo. De mis días escolares después de casarme al final no tenía a nadie con quien hablar. Un día pude llegar a casa un poco antes de lo habitual, así que abrí la puerta principal pensando en relajarnos un poco hoy y luego olía muy bueno. Oh, gracias, un repartidor vestido de negro se estaba yendo, llevaba un sombrero y no podía ver su cara. Pero era una mujer joven. ¿Pediste la entrega a domicilio otra vez? Oh, de repente quiero comer. Hay una lonchera en el mesa solo para una persona. Fue entonces cuando me irrité porque me levanté temprano esta mañana y preparé la cena para la noche. No comes comidas hechas por otros porque eres tan egoísta. Mi esposo no respondía claramente a mis palabras y tartamudeaba mientras yo empezaba a calentarme por su actitud ambigua. Empezó a poner excusas según mi esposo. Hay veces que no puede comer lo que quiere, no me gusta y a veces solo quiero comer mi comida favorita. No puedo evitar sorprenderme de que la razón sea el egoísmo infantil. Si quieres comer todo lo que quieras, ¿por qué no vuelves a la casa de tus padres? Ya no vivo contigo, no es un divorcio inmediato, pero es mejor vivir separados. Cuando dije eso con firmeza, mi esposo pareció darse cuenta de que era serio y rápidamente se disculpó pensando que perdonarlo demasiado fácilmente llevaría a que se repitiera la misma situación. Hubo días en que mi esposo llegó tarde al trabajo, pero aún así trató de mantener su parte de las tareas del hogar. ¿Realmente cambió de opinión o fue tan temporal? Como siempre, no sé cuál, pero me di cuenta que mi esposo estaba a punto de cambiarme. Padre fue hospitalizado debido a un accidente unos días después de la muerte de mi esposo. Me asusté por la repentina noticia. Incluso mi madre, que vino a informarme, parecía estar nerviosa ya que sus palabras estaban inconexas y carecían de
Coherencia. De todos modos, veámoslo en persona. Decido regresar a mi ciudad natal por primera vez en mucho tiempo. Afortunadamente pude tomarme unas vacaciones y mi marido estuvo dispuesto a despedirme. Mi marido ha empezado a hacer más tareas domésticas que antes y siento que se ha vuelto amable. Reme conmigo. Estoy preocupada por mi padre, pero sinceramente. Feliz por el cambio en mi esposo, ¿eh? ¿Acabas de torcer tu pierna? Sí, es una lesión menor. Tu mamá hizo mucho escándalo porque dices que duele. Incluso sí dijo que tuvo un accidente de tránsito mientras caminaba. Fue un contacto ligero. Y solo se torció levemente la pierna cuando se cayó. El tratamiento en el hospital duró solo un día y mi padre había regresado a casa. Ambos se culpan mutuamente, pero la escena recuerda a un dúo cómico que me hace sonreír. Me sentí aliviado de que a mis padres parece que les va bien. La buena relación es la misma cuando sea mayor. Quiero ser una pareja como mis padres. Casi me dejé llevar por las palabras de mis padres. Deberías tomártelo con calma, pero decidí irme de inmediato. Estoy feliz de ver a mis padres de buen humor. Además, no pensé que fuera una buena idea ser demasiado indulgente con mi esposo, quien estaba dispuesto a despedirme. Le dije que podría quedarme en casa de mis padres, pero me sorprendió poder salir temprano con eso en mente. Abrí la puerta principal y cuando lo llamé en ese momento parecía tener prisa mientras me quitaba los zapatos. Mientras me preguntaba sobre eso, el personal de entrega salió. Con un bolso grande. Debería ser esa joven que he visto antes. La llamé cuando pasó, pero ella se fue sin decir nada. La repartidora de antes acaba de salir de la sala. Me pregunto por qué estás ahí y no es así. Llamo a mi esposo cuando entro. Mi esposo acababa de salir de su habitación hacia la sala. Rápidamente saqué mi teléfono y llamé al 911. No te preocupes, una ambulancia llegará pronto. ¿Por qué no lo haces? Descansa en tu habitación por el momento, ¿eh? No. Mi esposo no quiere moverse en el lugar con el estómago aún presionado. Debe ser tan doloroso que no puede moverse. Vale, solo traeré una manta de la habitación. Definitivamente te ayudaré. Oh, espera. Cuando fui a la habitación, mi esposo trató de perseguirme con impaciencia. Cuando me doy la vuelta y lo miro, entra en pánico y se rasca el estómago y comienza a doler. Estaba preocupada por la condición de mi esposo, pero me apresuré tan pronto. Ahora que lo pienso, estaba tan ocupada que no había revisado mi B durante mucho tiempo. Me acerqué como si me estuvieran absorbiendo. Y abrí mi libreta. Después de un rato llegó una ambulancia. Parece que mi esposo abrió la puerta principal. Puede ser una intoxicación alimentaria. Por favor, vaya al hospital de inmediato. Te lo ruego, por favor, no lo ayudes. Los paramédicos intentaron llevarse a mi esposo, que parecía estar en mal estado, pero estaba confundido cuando llamé para detenerlo. Me disculpé y les pedí a los paramédicos que se fueran. Luego me volví hacia mí. Esposo, ¿puedes explicarme a qué me refiero? En mis manos sostenía un paquete de libretas bancarias y recibos. No eres solo tú. Hagamos que el personal de entrega venga también. Oye, ella no importa, parece llevarse bastante bien contigo. No, no es por eso. No te noté porque no tuve una impresión diferente a cuando te vi en casa de mis padres. Cecil, tal vez porque sé. Reveló su identidad. Mi cuñada entró con cara budista. La que viene a la casa siempre es una joven repartidora. Del olor a perfume en la habitación. Inicialmente sospeché que mi esposo me estaba engañando, sin embargo pensé en otra posibilidad. El aroma me resultaba familiar, como algo sobre lo que había escrito antes de recordar haber olido el mismo aroma en la casa de mis suegros. El dueño del olor era mi cuñada. Mi cuñada era anfitriona y su imagen era llamativa y su maquillaje era tan diferente que pensé que era una persona diferente, así que no pude recordarlo de inmediato porque solo la veía ocasionalmente y una pila de libretas de pases y recibos en mis manos. Ella debía tener prisa. Cuando miré la libreta de pases que había quedado fuera vi que se había retirado una cantidad considerable de dinero cada mes y hay decenas de miles o cientos de miles de recibos. Los diste a Cecil. Mi esposo guardó silencio, pero el silencio fue como una prueba de afirmación. Creo que podría sumar más de $1 millón con solo una mirada rápida. Pero, ¿realmente necesitabas tanto dinero? Escuché que estabas ganando un buen salario trabajando en este tipo de trabajo. Hay varios gastos para ropa y socialización. ¿Sabes? Así que pensé en pedirle a mi hermano algo de apoyo financiero. Mi cuñada respondió con una sonrisa para
Engañar a mis ojos. Ella pretendía ser una personal de entrega y entraba y salía de mi casa y ella trajo una bolsa grande con lo que su esposo había comprado. Parecía que estaba ganando dinero vendiéndola en un sitio de subastas. Mi cuñada no parecía tener ningún sentimiento de culpa mientras ella hablaba libremente. Él incluso dijo que estabas ganando mucho dinero, así que ¿por qué no se lo das a mi linda hermanita? Parece que mi esposo no se va a quedar callado y se disculpa. Preparar el desayuno, tomar la iniciativa en las tareas del hogar. Hubo días en que mi esposo llegó tarde al trabajo. Todavía trató de quedarse con su parte de las tareas del hogar. Cuando regresé a casa para ver cómo estaba mi padre, él amablemente me despidió. Todo fue un acto para engañarme. Realmente no puedo olvidarlo. Ya no puedo confiar en todo. Voy a divorciarme. Mi esposo debe haberlo esperado. Lo aceptó obedientemente. Dijo que inmediatamente haría las maletas y regresaría a la casa de sus padres. Eres una buena persona que gana y tus tareas domésticas son perfectas, pero soy poco entusiasta. Siempre sentí que me menospreciaban. Finalmente el marido dijo con rencor y se fue. Después de eso, le pedí a un abogado que mediara en el divorcio. También era ALS. No puedo darme el lujo de hacer nada para responsabilizar a mi esposo y a mi cuñada. Sin embargo, poco después de que, según informes, mi esposo y mi cuñada fueron a la casa de mis suegros para buscar ayuda, incluso después de que se quedó sin dinero, mi cuñada, la ley parece haber gastado más dinero del que gana comprando a su antojo. Parece que el marido le dio el dinero a su cuñada sin detenerlo. Como resultado, ambos estaban endeudados. Esto sucede porque solo piensan en uno mismo. Cuando es completamente autoinfligido, sin embargo, a medida que pasó el tiempo comencé a calmarme un poco. Las palabras del marido que se marchaba no era solo un sentimiento de derrota. Probablemente era un sentimiento honesto. Había una parte de mí que inconscientemente miraba hacia abajo. En mi esposo hay culpa por parte de mi esposo por traicionarme. Sin embargo, como esposa, ¿he apoyado lo suficiente a mi esposo? Si viven en pareja, pueden ver las partes que no les gustan del otro. No simplemente culpar a la otra persona y tratar de encajar.